Hola, bienvenidos a la octava clase del seminario sobre interfaces sintácticas. Y como pueden ver en el título, hoy vamos a estar hablando de islas nuevamente, en un contexto sintáctico particular, una construcción que generalmente se denomina doblado de predicados, aunque pueden encontrar en la bibliografía con otros nombres. Vamos a estar discutiendo las propiedades de esta construcción en español, ¿bien? Esto se basa en trabajo en progreso que estamos desarrollando Matías Verdecchia y yo. Em, la teoría que proponemos, el análisis que proponemos en el paper que tienen en las referencias es un poco más complejo de lo que voy a estar explicando acá. Es más, hay más formalización y hay más explicitud, si se quieren, algunas definiciones. Pero de todas maneras, creo que se van a llevar una buena idea de qué es lo que queremos decir a partir de esta clase, donde voy a intentar presentar de forma más simplificada los conceptos y la explicación que estamos proponiendo, ¿bien? El análisis que estamos proponiendo. De todas maneras, tienen para leer el artículo si quieren saber mayores detalles o nos pueden consultar bueno, por mail o nos pueden preguntar en alguna de las clases sincrónicas. Bien, empecemos. El término doblado de predicados, entre otros que se utiliza para referir a estas estructuras, lo van a encontrar también en la bibliografía. Van a hablar de estas construcciones como VP fronting, por ejemplo, VP fronting, o VP clefting incluso. Y estas son construcciones, como pueden ver en el ejemplo de uno, en la cual lo que sucede es que tenemos dos ocurrencias del mismo verbo léxico. Una a la izquierda de la oración y la otra dentro de lo que sería la estructura clausal. Es decir, en este caso tenemos li, bueno, supongo que esto es la lengua bata, ¿no? Una lengua que no hablo y supongo que esto se pronuncia li o algo parecido, que es un elemento, es una ocurrencia del verbo comer, que está dislocada a la izquierda, y luego tenemos la cláusula, nosotros comemos arroz ayer, nosotros comimos arroz ayer. Y como pueden ver, el verbo aparece dos veces, una vez en su forma finita y una vez en su forma sin, digamos, la flexión. Lo mismo van a encontrar en hebreo, donde tienen por un lado la cláusula y él no bailó en su vida, y el verbo bailar se encuentra en su forma flexionada, no bailará, perdón, eh, está en su forma flexionada dentro de la cláusula y tenemos una ocurrencia del verbo en infinitivo a la izquierda de la oración, dislocado a la izquierda de la oración. Y lo mismo podemos encontrar en otras lenguas, Yoruba, donde lo que tenemos en vez de el verbo solo, lo que tenemos es una frase de tipo verbal, una cláusula de infinitivo tal vez, que en este caso es comprar pollo. Luego tienen la cláusula Shimo compró pollo, donde tenemos nuevamente una segunda ocurrencia de esta frase verbal, de este constituyente de tipo verbal. Bien. Y lo que se ha propuesto, bueno, este es básicamente un esquema que podemos ofrecer como para sintetizar la construcción, ¿bien? Y acá vamos a introducir algo de terminología que nos va a ser útil a lo largo de este artículo. Nosotros, para designar al constituyente verbal que aparece a la izquierda, vamos a utilizar simplemente el término predicate one. O sea, lo vamos a llamar predicado 1 y predicado 2 como para saber bien, para no hablar ambiguamente de cuál de los dos predicados estamos hablando. O sea, cuando digamos predicado 1, vamos a estar hablando del que está a la izquierda de la oración, dislocado. Y cuando digamos predicado 2, vamos a estar hablando del predicado que está dentro de la cláusula, bien, del constituyente de tipo verbal, ya sea verbo o verbo más otros o argumentos o adjuntos, lo que sea, que está dentro de la cláusula, bien. Recuerden que puede ser que la construcción puede involucrar el verbo solo o puede involucrar verbo más algún argumento, pueden ser incluso dos argumentos o puede ser verbo más adjunto. Por eso es que acá lo tienen de alguna manera resumido como verbo más un constituyente opcional XP, que puede ser una de varias cosas o más de una de varias cosas. Y el punto es que esta construcción
ha sido muchas veces analizada en términos de pronunciación múltiple de copias. Si se quiere, el análisis estándar para este tipo de construcciones de forma interlingüística. Y de hecho, el hecho de que existan estas construcciones se ha utilizado como evidencia a favor de la teoría de la copia. Hay gente que dijo, ven, hay oraciones en las que hay dos ocurrencias del verbo, una se disloca a la izquierda, pero también se pronuncia su copia original dentro de la cláusula. O sea, la idea es, tenemos este constituyente tipo verbal que se mueve, o sea, se genera una copia y se ensambla una copia a la izquierda de la oración y no hay borrado del verbo original. Este verbo se pronuncia también. Y hubo gente que dijo, ven, lo que está pasando acá es que la teoría de la copia predice esto, lo que pasa cuando tenemos movimiento es que generamos dos copias del mismo constituyente y una se borra. En este caso, una de ellas no estaría siendo borrada. Bien, básicamente como discutimos con varios ejemplos de, por ejemplo, de W.H. Coping en alemán en las clases de teoría de la copia. Y la idea, por tanto, es que estos dos constituyentes, el predicado 1 y el predicado 2, o lo que nosotros estamos denominando predicado 1 y predicado 2, son dos miembros con realización fonológica de la misma cadena de movimiento. ¿Bien? Y lo que sucede en esta cadena básicamente es que se está pronunciando solo uno de los elementos, se están pronunciando ambos miembros de la cadena en vez de pronunciarse uno solo como en cualquier instancia prototípica de movimiento sintáctico. Lo interesante con respecto a esta construcción para nosotros es que también la vamos a encontrar en español. Esto es particularmente productivo en español rioplatense y esto les va a sonar conocido en cuanto, bueno, lean o escuchen una de estas oraciones. Alguien en español rioplatense puede decir comprar, compré el auto, o comprar el auto, ya lo compré. Y tengo varios ejemplos naturales de esto, qué sé yo, conversaciones de WhatsApp en las que alguien dice correr ya no corro, cosas por el estilo, o no sé, comer como tal cosa. Es bastante productivo para nosotros y lo usamos de forma bastante insistente en contextos informales. Bien. En fin, y bueno, y acá lo que pueden observar nuevamente es que tienen una ocurrencia del verbo léxico en su forma de infinitivo a la izquierda de la oración y luego tienen la cláusula que en su interior tiene una versión flexionada del mismo verbo. Tenemos dos ocurrencias del mismo verbo léxico, del mismo lexema si se quiere, una en su forma de infinitivo, una conjugada. Y lo mismo sucede en el ejemplo de 5b, perdón. Lo que tenemos en este caso es toda una frase de infinitivo, comprar el auto, y lo que tenemos dentro de la oración, dentro de la cláusula, es algo equivalente a eso, lo compré. ¿Bien? Y Luis Vicente defendió un análisis de esta construcción en español en términos de movimiento y pronunciación múltiple de copias. Bien, en su tesis del 2007 y en un artículo del 2009, él lo que defiende es que en una oración como la que tenemos en 5a, donde lo que tenemos que se repite es solamente el verbo, lo que sucede es que lo que tenemos es movimiento de un núcleo, del núcleo complejo B chiquito. Recuerden que en español B chiquito se compone en algún momento de el verbo léxico más el núcleo B chiquito a través de movimiento del verbo léxico al B chiquito. Y lo que dice Luis Vicente es que esta unidad, que es un núcleo, se mueve a la periferia izquierda de la oración, a la posición de especificador del CP. Algo que generalmente los núcleos se supone que no hacen. Se supone que los núcleos generalmente se mueven de núcleo a núcleo, como discutimos en las clases introductorias. Y lo que dice es que esta construcción es evidencia de que los núcleos también se pueden mover de la misma manera en que se mueven las frases, a larga distancia en la estructura de la oración. Esa sería la explicación para 5a. O sea, tenemos movimiento de este núcleo desde dentro del TP hacia la periferia izquierda, y lo que sucede es que se están produciendo ambas copias del núcleo complejo little b. Bien. Y el mismo tipo de análisis básicamente se va a aplicar para el ejemplo de 5b. O sea, en el ejemplo de 5b, en vez de moverse un núcleo little b, lo que se va a mover es todo la frase little bp a la periferia izquierda de la oración. Vamos a tener entonces dos copias de little bp y lo que va a suceder es que vamos a pronunciar ambas copias en vez de borrar la copia original que está dentro del TP. Bien, ese es lo básico del análisis que ofreció Luis Vicente para esta construcción. Y una de las buenas razones para
Asumir que este análisis está en lo correcto es que esta construcción es sensible a restricciones de isla. O sea, las restricciones de isla se aplican, como sabemos, a operaciones de movimiento. Hay un determinado dominio sintáctico desde el cual yo no puedo extraer un constituyente. Ese dominio sintáctico se denomina isla. Y si observamos que hay restricciones de isla en estas configuraciones, tenemos evidencia para decir que hay alguna operación de movimiento involucrada en la formación de la oración. Así que miren el siguiente contraste. En las oraciones de 7 no tenemos islas, lo que tenemos son oraciones completivas. Bien, tenemos el verbo decir, que selecciona como objeto directo una subordinada que Eliana compró el libro. Y sabemos que las subordinadas de estos verbos son dominios transparentes para el movimiento, o sea, podemos sacar libremente constituyentes de este dominio. Y crucialmente en este caso, podemos tener doblado del verbo comprar, que está en la subordinada, en la periferia izquierda de la oración. O sea, en este caso, predicado 1 y predicado 2 pueden ser el mismo verbo, no hay problema, y el predicado 2 está dentro de un dominio que es transparente para la extracción. O sea que si decimos que esta dependencia que hay entre ambos verbos es una dependencia basada en movimiento sintáctico, es decir, son copias, podemos dar cuenta de esta oración. Decimos, bueno, generalmente se puede sacar constituyentes de dentro de una completiva, en este caso estamos viendo exactamente eso. Lo mismo sucede con el ejemplo que tenemos en 7b. Tenemos una subordinada de infinitivo, comer una pizza, y sabemos que las subordinadas de infinitivo también son transparentes para la extracción. Así que no habría ningún problema en este caso en que yo pueda extraer el verbo comer, lo ponga en la periferia izquierda de la oración y luego simplemente pronuncie ambas copias de este verbo. Bien. Y lo que va a observar Luis Vicente es que bueno, hay una asimetría que se observa con respecto a dominios que típicamente funcionan como islas. Por ejemplo, si nosotros ponemos el predicado 2, básicamente esta instancia del verbo, la instancia más a la derecha, digamos, dentro de un dominio que es una isla, por ejemplo, un adjunto de tiempo, como después de comprar un libro, obtenemos una oración que, bueno, no es aceptable. En español no podemos decir comprar, Eliana fue al cine después de comprar un libro. Eso suena bastante raro comparado con, por ejemplo, quiero comer una pizza, que es bastante mejor. Lo mismo se observa con otros dominios de islas. Esto es una isla de sujeto que Eliana, yo he comprado un libro, me sorprendió. Este constituyente es sujeto del verbo sorprender. Y en este contexto no puedo extraer el verbo comprado a la periferia izquierda. Bien. Lo mismo sucede con otras islas, como por ejemplo una isla de coordinación. Tenemos dos, si se quiere, tipis coordinados. Compró un libro y vendió una revista. Y yo lo que querría hacer acá es extraer compró y ponerlo en la periferia izquierda. Pero eso no lo puedo hacer, dice el análisis de Luis Vicente, porque bueno, la construcción de doblado de predicados se genera a través de movimiento y vos no podés extraer desde solo uno de los miembros de la coordinación. Ya saben, tienen que extraer desde los dos. O sea que esto se espera que sea agramatical a partir de un análisis basado en movimiento. Y lo mismo para una cláusula relativa. Vi a la mujer que compró un libro. Tenemos esta cláusula relativa que sabemos es una isla, por lo que esperamos que no podamos extraer el verbo comprar desde este dominio. Y efectivamente no podemos decir algo así como comprar, vi a la mujer que compró un libro. Bien. Bien, esa es básicamente la mayor fuente de evidencia para este análisis basado en movimiento. Pero como yo les dije, lo que tenemos con Matías Verdecchia es un análisis alternativo para esto. Lo que nosotros vamos a decir básicamente es lo que tienen ahora en pantalla. Nosotros vamos a defender la hipótesis de que el predicado 1 y el predicado 2 no son copias generadas por movimiento. Vamos a decir que estos son constituyentes sintácticamente independientes. Bien. Y lo que vamos a tratar de hacer es derivar las propiedades de la construcción a partir de principios del discurso, básicamente a partir de la estructura informativa de la oración. ¿Bien? Básicamente vamos a decir que el predicado 1, el constituyente verbal que aparece a la izquierda de la oración, vamos a decir que es un tópico contrastivo, ya vamos a discutir qué significa eso. Es un tópico contrastivo. Y vamos a defender la idea de que el hecho de que sea un tópico contrastivo explica que se observen restricciones de isla.
Bien, o sea, vamos a tratar de ofrecer una explicación a ciertos fenómenos de isla basado en criterios semántico-pragmáticos, básicamente en discurso, que es algo bastante, bueno, difícil de hacer si se quiere. Bien. Bueno, veamos, empecemos. Lo primero que vamos a tratar de hacer, y bueno, esta es básicamente la estructura del trabajo, lo primero que intentamos hacer fue demostrar que en las construcciones de doblado de predicados no hay movimiento. Y lo primero que intentamos mostrar es que no hay efectos de reconstrucción bueno, en la construcción. Recordarán que los efectos de reconstrucción se siguen si nosotros tenemos un determinado constituyente xp y lo cambiamos de lugar a otra posición en la oración, lo que son los efectos de reconstrucción son los fenómenos interpretativos en los cuales nosotros seguimos detectando la presencia del xp en una posición desde la que ya se movió. Bien, y eso es algo que te explica naturalmente la teoría de la copia. Y es lo que esperamos encontrar cuando tenemos movimiento sintáctico. Esperamos que la posición de la huella, en la posición de la copia no pronunciada, se puedan detectar los ítems léxicos o la estructura léxico-sintáctica del constituyente desplazado. Así que veamos si podemos hacer esto. Este es uno de los ejemplos que discutimos cuando estuvimos también discutiendo teoría de la copia. Esto es un ejemplo de condición C. Ustedes saben que un pronombre como él no puede mandarse a una expresión referencial como Cosmo si ambos elementos son correferenciales, refieren a la misma entidad. O sea, yo no puedo decir él saluda a la madre de Cosmo siempre si él y Cosmo son la misma persona. Bien. Yo lo que esperaría es que si yo muevo un constituyente, por ejemplo, la madre de Cosmo, a una posición por arriba del pronombre él, esta oración va a seguir siendo agramatical porque yo puedo reconstruir este constituyente en su posición original. O sea, la copia a la madre de Cosmo que ocupa esta posición originalmente va a seguir siendo interpretada y vamos a seguir teniendo violaciones de condición C. Si no recuerdan esto, vuelvan a la clase sobre teoría de la copia donde discutimos esto en detalle. Entonces, vamos a ver qué sucede con una construcción de doblado de predicados. Nuestra interpretación es que la versión de esta oración con doblado de predicados es bastante mejor que la oración, que la oración básica, ¿bien? Que es bastante mejor decir algo así como saludar a la madre de Cosmo, él la saluda siempre. Bien. Todavía sigue siendo un poco rara, como notarán. Todavía no es perfecta, no es tan mala como la anterior, pero no suena del todo bien. Y el argumento que nosotros proponemos con respecto a esta potencial objeción es que oraciones similares en las que no hay movimiento también muestran el mismo tipo de desviación. Esta es una oración con un tópico vinculante. Esto básicamente es una expresión de tipo preposicional que se pega a la oración como una especie de adjunto, pero que no se forma dentro de la oración. O sea, no es que este constituyente que tenemos acá se haya formado a partir de movimiento. ¿Está bien? Simplemente acá introducimos algún referente como la madre de Cosmo, que tiene algún correlato dentro de la cláusula. Y en este tipo de oraciones donde no hay movimiento detectamos el mismo nivel de desviación que la oración de 9b. O sea, con respecto a la madre de Cosmo, él la saluda siempre, también es un poquito rara, del mismo modo en que esta oración de acá es rara. O sea que el hecho de que esta oración sea un poquito rara no debe ser atribuible al hecho de que tengamos o no reconstrucción, o sea, no estamos teniendo reconstrucción. El hecho de que esta oración sea un poquito mala no es por reconstrucción, sino que es por razones ajenas a la reconstrucción. Creemos nosotros porque Cosmo está demasiado cerca de él a nivel lineal o algún efecto digamos, de carácter lineal relacionado con las ocurrencias de elementos correferenciales. Pero básicamente esto no parece ser exactamente reconstrucción. Pero tenemos ejemplos que son un poco más claros. Y los contrastes son más claros cuando tenemos oraciones subordinadas. Tome la oración de 11a que sigue siendo gramatical porque él sigue mandándose a Cosmo. En esta oración todavía no tenemos movimiento. Supuse que al menos él querría saludar a la madre de Cosmo, es gramatical porque él mandase a Cosmo y bueno, ambos elementos no pueden ser correferenciales. ¿Bien? Pero si nosotros aplicamos la misma prueba sobre una construcción con doblado de predicados, en este caso yo diría que la oración es directamente buena. Si ustedes dicen algo así como saludar a la madre de Cosmo, supuse que al menos él querría saludarla, donde él es Cosmo.
Repito, saludar a la madre de Cosmo, supuse que al menos él querría saludarla. Donde sí, estamos focalizando él para que esto tenga sentido, pero esto es necesario porque para que nosotros podamos tener el pronombre como sujeto en vez de un sujeto tácito, necesitamos aplicar un poco de foco sobre esa posición, ¿bien? Notarán que esta oración es bastante mejor que las anteriores. Lo mismo que una oración como la que vamos a ver ahora. Él sabe que amo a Jorge, donde él no puede ser correferencial con Jorge. ¿Bien? Esto sabemos que está prohibido por condición C. Sin embargo, noten lo bien que suena una oración en la cual tenemos doblado de predicado sobre esto. Amar a Jorge, él sabe que lo amo. Donde él puede ser correferencial con Jorge. Y esto sería imposible si amar a Jorge se hubiera movido desde dentro de la oración. ¿Bien? A esa posición en la izquierda. Esto parece mostrar que amar a Jorge y también saludar a la madre de Cosmo en este otro ejemplo son constituyentes que se generan a la periferia de la oración y no que se mueven desde dentro de la oración hacia una posición periférica. ¿Bien? Que es básicamente lo que nosotros queremos defender. Lo mismo sucede con efectos de condición A. Miren por ejemplo 13a. Jorge vio la foto de sí mismo. Buena oración, y sabemos que esto es porque tenemos acá un elemento de tipo anafórico que puede referir a un elemento que lo manda C. ¿Bien? Si aplicamos doblado de predicados, la oración, bueno, se rompe bastante. Ver la foto de sí mismo, Jorge la vio. Ver la foto de sí mismo, Jorge la vio. En fin, no sale muy bien esto con doblado de predicados. Y es básicamente el mismo tipo de desviación que tenemos cuando tenemos una oración con un tópico vinculante. ¿Bien? Con respecto a la foto de sí mismo, Jorge la vio. También suena bastante raro, al igual que 13b, lo que parece mostrar que estas dos oraciones funcionan más o menos de la misma manera. Y nosotros ya sabemos que estas oraciones no involucran movimiento, esto no se mueve. Por tanto, podemos también suponer que esto de acá tampoco se está moviendo. Noten que estas oraciones, cuando tenemos un reflexivo, en contextos donde sí tenemos movimiento seguro, suenan perfectos. O sea, este tipo de desviación es inesperado si ver la foto de sí mismo, por ejemplo, se movió desde dentro de la oración. Porque en casos como ¿qué foto de sí mismo vio Jorge?, donde tenemos movimiento de ¿qué foto de sí mismo? Desde dentro de la oración hacia la periferia izquierda. Bueno, en este caso la interpretación es perfecta, no tenemos ningún problema para interpretar esto. Y nosotros, si asumiéramos que este tipo de oración involucra movimiento, deberíamos esperar una aceptabilidad similar a la de esta oración. Y sin embargo, no tenemos ese tipo de aceptabilidad. Vemos que hay un contraste claro entre 13p y 15. Bien. O sea que parece no haber reconstrucción en las oraciones con doblado de predicados. Tenemos otros argumentos. Este es un argumento que tomamos de un artículo de Saab. Como pueden ver, en algunos casos, como los de 16, ambos predicados son iguales. Tenemos a la izquierda de la oración, tenemos predicado 1, comprar, y dentro de la oración tenemos también comprar. En 16b tenemos comprar un auto a la izquierda de la oración. En 16 y dentro de la oración tenemos también comprar un auto. ¿Bien? Esto sería comprar, pude comprar un auto, pude comprar un auto. ¿Bien? Pero hay un contraste bastante importante con respecto a otras oraciones en las cuales no necesariamente ambos predicados tienen que ser iguales. Miren esto, 17a. Comprar el auto, puedo comprarlo. Comprar el auto, puedo comprarlo. Bien, que es algo que se puede decir, y en este caso, crucialmente, tenemos el auto dentro del predicado 1 y tenemos un clítico lo en el predicado 2, aparentemente apuntando al constituyente del auto. O sea, lo que tenemos acá es una relación anafórica entre los elementos del predicado 2 y los elementos del predicado 1. Y crucialmente este tipo de relación anafórica no es esperable a partir de elementos que son copias. O sea, cuando tenés copias tenés instancias, digamos, fotocopias del mismo constituyente. Y no esperás que, por ejemplo, en un caso lo que puedas tener un elemento pronominal y en el otro caso puedas tener, por ejemplo, una expresión definida. Eso es totalmente inesperado bajo la teoría de la copia.
Y de hecho puede haber otro tipo de, si se quiere, desviaciones, otro tipo de desajustes a nivel de la identidad. Por ejemplo, podemos decir algo así como, hablar con Cosmo, puedo hablar con él. Donde en vez de tener con Cosmo, lo que yo tengo es con él, nuevamente un pronombre que hace referencia a un elemento dentro del predicado 1. Y nuevamente, esto es algo que no esperaríamos tener bajo la teoría de la copia, porque la teoría de la copia nos dice que acá lo que nosotros tenemos que tener es una instancia de hablar con Cosmo y acá otra instancia de hablar con Cosmo. Ambos predicados deberían ser idénticos. Bien. De hecho, la cosa se puede poner bastante distinta, como en 17C, donde puedo decir, ¿hablar con Cosmo? Bueno, puedo hablar con ese idiota. Donde en vez de tener Cosmo, lo que tenemos es ese idiota. Tenemos un epíteto que también está funcionando como elemento anafórico, refiriendo a Cosmo. ¿Bien? Y esto es un argumento fuerte en contra del análisis basado en movimiento y pronunciación múltiple de copias. Porque ¿cómo es que explicamos la presencia de este tipo de constituyentes en el predicado 2 si el predicado 2 es una copia del predicado 1? ¿Bien? Y además, ¿por qué debería haber una relación anafórica entre partes de dos copias? Eso tampoco se sigue de la teoría de la copia. ¿Bien? Y otra razón que nosotros postulamos para decir que que el doblado de predicado no hay movimiento es que lo que decimos es que haya restricciones de isla no implica necesariamente que haya movimiento. ¿Bien? Porque lo que vamos a mostrar es que hay otras instancias de doblado que podemos encontrar en español, instancias de doblado similares, no idénticas, en las que también podemos observar que hay restricciones de islas y en las que, sin embargo, un análisis basado en movimiento es bastante implausible. Vamos a ver cómo funciona este argumento. Miren los siguientes ejemplos. Con respecto a comprar, compré un auto, donde lo que yo tengo es un constituyente con respecto a comprar, dislocado a la izquierda de la oración, compré un auto. Y en 18b tengo con respecto a comprar el auto, dislocado con respecto a ya lo compré. Crucialmente, con respecto a comprar, forma un constituyente. Con respecto a comprar el auto, también forma un constituyente. Bien. O sea que lo que podemos decir es que acá tenemos una suerte de expresión, digamos, pronominal, que selecciona un complemento que en este caso es comprar, en este caso es comprar el auto. Bien, esto es una especie de PP. Y estos son elementos de tipo preposicionales que introducen típicamente tópicos. Bien, con respecto a Juan, lo vi ayer. Cosas así podemos decir en español. Esos son tópicos vinculantes todos. Y crucialmente lo que obtenemos en estas estructuras es una representación similar a lo que tenemos acá en 19, donde, como dijimos, con respecto a y el predicado 1 forman un constituyente y crucialmente el predicado 1 no manda C al predicado 2. Bien. Y crucialmente, si no hay mando C entre ambas ocurrencias del predicado, es muy difícil sostener que estos elementos se relacionan por movimiento. Porque como ustedes saben, el movimiento se da hacia posiciones de mando C. Bien. El movimiento se da si nosotros tenemos un constituyente XP. Este constituyente XP se mueve si una copia de este constituyente XP se ensambla en la posición de especificador de, por ejemplo, una categoría Z. Bien. Eso es movimiento sintáctico, donde tenemos una relación de mando C entre las dos copias de XP. En este caso, en 19, no tenemos ese tipo de relación, por lo cual es difícil sostener que este tipo de construcción que tenemos en 18 se basa en movimiento sintáctico. Parece ser que este constituyente con respecto a comprar simplemente se ensambla en la periferia del CP. Bien. Y crucialmente vamos a tener que estas estructuras se comportan de forma bastante parecida a los casos de doblado de predicado. Por ejemplo, podemos tener el predicado 2 en estos casos también dentro de una oración completiva, como por ejemplo complemento de decir. Yo puedo decir algo así como, con respecto a comprar, ¿cómo dice que Eliana compró un libro? Uno puede decir, con respecto a comer, quiero comer pizza. ¿Bien?
Eso se puede decir, a pesar de que no parezca haber una operación de movimiento en estos contextos, porque como ya dijimos, el movimiento requiere una relación de mando C entre el antecedente y la huella, el gap. ¿Bien? Y crucialmente en estos casos, a pesar de no haber movimiento, todavía tenemos efectos de islas. Con respecto a comprar, Eliana fue al cine después de comprar un libro. Tiene sentido. Con respecto a comprar, que Eliana haya comprado un libro me sorprendió. Con respecto a comprar, Eliana compró un libro y vendió una revista. Con respecto a comprar, vi a la mujer que compró el libro. Bien. Todos casos en los cuales, bueno, no parece estar funcionando, las oraciones no funcionan lisa y llanamente. Y no sé si esto me olvidé de mencionarlo con respecto a las violaciones anteriores, pero acá lo que parece estar pasando a nivel más explícito que los casos anteriores es que la intuición que tiene el hablante es que esta oración, Eliana fue al cine después de comprar un libro, el problema que hay con estas oraciones de extracción de isla es que no son con respecto a comprar. Nosotros estamos diciendo con respecto a comprar, Eliana fue al cine después de comprar un libro. Y la intuición que tengo yo, tal vez guiada por nuestro análisis, es que el problema es que la oración no es acerca de comprar. Con respecto a comprar, Eliana fue al cine después de comprar un libro. La oración es acerca de ir al cine, no acerca de comprar. Y el mismo tipo de desviación de no es acerca de comprar, la oración está diciendo otra cosa, es el tipo de desviación que yo parezco detectar en estas otras oraciones. Bien, no sé si ustedes tienen ese juicio, lo vamos a discutir en la próxima clase, en la clase que discutamos esto. Bien. El punto es que, a pesar de que no parece haber movimiento en estas estructuras, seguimos teniendo violaciones de isla. Bien. También existen casos en los cuales lo que sucede es que tenemos repetición de dos verbos, pero lo que sucede es que tenemos dislocado a la izquierda de la oración un CP completo. Y ustedes saben que se pueden decir cosas como que compró el auto, lo compró. Que llegué, llegué. Que Cosmo leyó el libro, leyó el libro. ¿Bien? Que son básicamente oraciones que tienen una interpretación de verum focus. O sea, lo que estamos diciendo acá es que, por ejemplo, en la oración de 22, que compró el auto, lo compró. Básicamente lo que estamos diciendo es que efectivamente compró el auto. ¿Bien? Que eso que estamos diciendo pasó. Ya vamos a volver con el tema del verum focus más adelante. Bien, supongo que todos aceptan este tipo de oraciones. Y acá, como dijimos, lo que parece que tenemos es un CP que está anclado en la periferia de otro CP. Y para decir que estos dos CP son copias, lo que tendríamos que decir es que tenemos el CP que se mueve a su propia posición de especificador y que se pronuncian ambas copias. Algo que es realmente muy bizarro. Eso no se puede sostener desde el modelo de Agree porque, como ustedes saben, en el modelo de Agree necesitamos decir que hay un núcleo, llamémosle X, que atrae un elemento dado sus rasgos y lo pone en su posición de especificador. En un ejemplo como este ni siquiera tenemos un núcleo relevante. Lo que tenemos básicamente es que un constituyente se está moviendo desde la posición de complemento a su propia posición de especificador. O sea, tenemos algo muy raro. O sea, no es muy fácil de defender un análisis de movimiento para las oraciones de 22. Y sin embargo, vamos a ver que se siguen dando las mismas condiciones de localidad. Yo puedo decir algo así como 24, que compró el auto, sé que lo compró. Perfecto. Lo que no puedo hacer son cosas como las que tenemos en 25, tener este fenómeno con islas. No puedo poner el predicado 2, en este caso el verbo comprar, dentro de una isla. No puedo decir que compró el libro, Eliana fue al cine después de que lo compró. Que compró el libro, que Cosmo lo compró es un hecho. Que compró el libro, Eliana compró el libro y vendió una revista. Que compró el libro, vi a la mujer que lo compró. Bien. Se entiende entonces que este hecho de que haya restricciones de islas no es exclusivo del doblado de predicados, sino que tenemos más bien una familia de construcciones de doblado en las cuales algunos miembros de esa familia, básicamente los dos casos que estuvimos discutiendo acá, no parecen derivarse por movimiento y sin embargo mantienen el efecto de isla que vimos con el doblado de predicados. ¿Bien? O sea que si tenemos violaciones de islas, no necesariamente significa que tengamos movimiento. O, por decirlo de otra manera, el hecho de que tengamos violaciones de islas no es un argumento para defender un análisis del doblado de predicados basado en movimiento. Bien. Vamos
a intentar proponer el análisis para esta construcción. De acuerdo con lo que dijimos antes de que el predicado 1 y el predicado 2 no son copias que se deriven por movimiento sintáctico. Y vamos a decir que básicamente lo que sucede es lo que tenemos en 26, donde el predicado 1 puede ser ya sea un núcleo, básicamente un verbo, o una frase, básicamente un VP. En el manuscrito esto no aparece como verbo y como VP, aparece como un núcleo T complejo o un TP. Pero parece ser que lo vamos a cambiar. Creo que lo vamos a cambiar. Vamos a dejarlo simplemente como que en el predicado 1 podemos tener un verbo que recibe algún tipo de morfología por defecto y por eso se pronuncia como infinitivo. O podemos tener un VP en cuyo caso el verbo recibe morfología por defecto y se pronuncia como infinitivo. Y luego tenemos la oración, el TP, la cláusula, donde tenemos una ocurrencia básicamente del mismo verbo léxico, pero esta ocurrencia del verbo léxico que tenemos en el predicado 1 no está relacionado a partir del movimiento con el predicado 1. Básicamente, por ahora digamos que es una suerte de coincidencia que se trata en ambos casos del mismo verbo léxico. Bien, ya vamos a intentar explicar esta relación. Porque justamente lo que tenemos que explicar es por qué no se pueden decir cosas como 27A y 27B. O sea, si estamos diciendo que no son copias el predicado 1 y el predicado que está dentro de la oración, ¿por qué entonces no se puede usar un predicado 1 con un verbo como comprar y no se puede poner dentro de la oración un verbo distinto como tomar? ¿Por qué no se puede decir comprar, tomo cerveza? ¿Por qué no se puede decir comprar un auto, comprar una moto? Bien, porque básicamente lo que nosotros estamos diciendo es que no hay relación de movimiento, no hay relación de copiado entre lo que sucede dentro de la oración y el elemento dislocado. Ahora lo que nosotros necesitamos decir es, bueno, si no hay relación de copiado, ¿cuál es la relación que te permite tener, que te obliga a tener dos ocurrencias del mismo verbo léxico? ¿Por qué no se pueden decir cosas como 27A o 27B? Y eso es justamente lo que tenemos que intentar hacer y es justamente lo que vamos a estar discutiendo en lo que queda de la presentación. Bien. Básicamente lo que vamos a decir es que esto se sigue de que el elemento que funciona en el predicado 1 sea un tópico contrastivo. El hecho de que el predicado 1 sea un tópico contrastivo nos va a permitir explicar la identidad léxica que se observa entre el predicado 1 y el predicado 2. Y también nos va a permitir dar cuenta de las restricciones de isla que ya fuimos discutiendo. Bien. Pasemos a discutir la noción de tópico contrastivo. Y la noción de tópico contrastivo de alguna manera requiere que ustedes estén familiarizados con la noción de tópico que estuvimos discutiendo en la clase pasada. Ustedes saben que cuando tenemos un foco en una oración, lo que tenemos de alguna manera asociado a esa interpretación focal es un conjunto de proposiciones alternativas. Básicamente, si yo digo algo así como compré un auto y yo focalizo sobre auto y digo compré un auto, esto evoca una serie de alternativas que pueden ser cosas como compré algo que no sea un auto, compré un helado, compré un televisor, etcétera, etcétera. Una serie de alternativas que sean relevantes en el contexto. Y yo lo que hago cuando utilizo una oración con foco es básicamente negar estas alternativas, decir que no compré un auto, que no compré un helado y afirmar que compré un auto. Bien, ahí está la distinción que discutimos en la clase pasada entre el significado ordinario de una oración con foco y su significado focal. Bien, el valor focal y el valor ordinario. Y la idea es que del mismo modo en que el foco evoca una serie de proposiciones alternativas como estas, lo que hace el tópico contrastivo, lo que hace un tópico contrastivo es evocar una serie de preguntas alternativas, no proposiciones, sino preguntas. Y recuerden que en la clase pasada nosotros también dijimos que una pregunta básicamente denota el conjunto de sus proposiciones, el conjunto de las proposiciones que pueden responderla. O sea que un tópico contrastivo, al evocar un conjunto de preguntas alternativas, lo que evoca es un conjunto de proposiciones. Bien. Veamos cómo funciona esto.
Y este es el ejemplo clásico, este es uno de los ejemplos clásicos para discutir qué es un tópico contrastivo, que ya tiene algo de historia, el ejemplo que tenemos acá en 28b, desde Jackendorf 72. Consideren un ejemplo como el de 28, alguien pregunta, ¿y ustedes qué comieron? Se lo pregunta a un grupo de gente. Y la respuesta de 28b es más o menos con este tono, es, well, Fred ate the beans. Well, Fred ate the beans. En donde, si yo leo con ese tono, lo traduzco al español, en español también funciona. Bueno, Juan comió los... Bueno, ¿ustedes qué comieron? Bueno, Juan se comió los porotos. Y si lo leo con este tono, Juan se comió los porotos, lo que parezco estar implicando es que otras personas comieron otras cosas. Básicamente eso ya está un poco introducido por la pregunta de ustedes qué comieron y yo respondo con respecto a una persona. O sea, yo digo, bueno, Juan comió los porotos, María comió las zanahorias, Pedro comió las manzanas y así sucesivamente. ¿Bien? Esa es la interpretación que tiene 28b, la idea de que hay una especie de continuación de que otras personas comieron otras cosas. Básicamente, la interpretación es que hay una serie de pares de comedores y cosas que fueron comidas, que son relevantes en el contexto. Bien, y que nos van a permitir de alguna manera terminar de responder la pregunta que nos hizo en este caso el hablante de A. O sea, que la respuesta que tenemos acá en 28b no termina de responder totalmente la respuesta de 28a, sino que hay otras oraciones, hay otras listas de comedores y cosas comidas que van a terminar de agotar, si se quiere, la respuesta de la pregunta de 28a y van a ayudar a responderla completamente. ¿Ven? O sea, lo que hace un tópico contrastivo, en definitiva, es introducir una estructura discursiva compleja en la que yo básicamente estoy respondiendo a una pregunta, dando a entender que lo que está en juego es una pregunta más compleja y que es necesario decir más cosas como para resolver el tema en discusión. Bien, la pregunta en discusión como estábamos presentando en la clase pasada. Esto se puede analizar, si se quiere, y queda muy claro en los árboles discursivos que propone Buring, que es básicamente la propuesta de tópico contrastivo que estamos siguiendo en este trabajo, y que es básicamente lo que estuvimos también discutiendo en la clase pasada sobre semántica de alternativas al final de la clase, cuando estuvimos discutiendo question under discussion. Acá la idea es que yo digo algo así como Fred ate the beans, y esta oración Fred ate the beans lo que hace es responder de forma completa a su question under discussion inmediata, que es ¿qué comió Fred? O sea, si yo digo Fred ate the beans con foco en beans, significa que implícitamente yo estoy tomando que hay una pregunta que es ¿qué comió Fred? Donde el qué se corresponde con el elemento al que yo le estoy asignando foco en la oración que estoy pronunciando. ¿Bien? O sea, implícitamente hay una pregunta que yo estoy respondiendo que me permite determinar dónde pongo el foco en mi oración declarativa. ¿Bien? Recuerden que eso era una acudia inmediata. La pregunta implícita o explícita que me determina dónde pongo el foco. ¿Bien? Pero a su vez, esta pregunta no es la pregunta que nosotros estamos respondiendo. What did Fred eat? La pregunta que nosotros estamos respondiendo, como vimos antes, es ¿qué comieron ustedes? What did you people eat? Que es algo que podemos parafrasear como Who ate what? Es una pregunta con dos, si se quiere, variables, estamos preguntando por dos cosas al mismo tiempo, es una pregunta múltiple. Y acá lo que tenemos para, de alguna manera, explicar qué es esta pregunta múltiple es una serie de preguntas alternativas. What did Fred eat? What did Mary eat? What did otra gente eat? ¿Okay? Noten que la única manera de responder esta pregunta múltiple, who ate what, es a través de, si se quiere, dividirla en preguntas más particulares. O sea, lo que estamos preguntando es ¿qué comió qué cosa? Y luego lo que nosotros hacemos es preguntar acerca de qué comió cada una de las personas que estaban en ese contexto. O sea, si who refiere, por ejemplo, a Fred y Mary, lo que yo quiero hacer es responder dos subpreguntas de esta pregunta más general, que es ¿qué comió Fred? ¿Y qué comió Mary? Bien. O sea, lo que tenemos es una gran pregunta en discusión
quién comió qué, que puede dividirse para, digamos, segmentarse en sus preguntas para ser respondida en preguntas a las que yo puedo responder con oraciones declarativas más simples. Y cuando yo tengo que responder primero a la pregunta de ¿qué comió Fred? Acá tengo una pregunta donde tengo qué, y ustedes como saben, lo que hace una pregunta, lo que apunta a una pregunta es una serie de proposiciones alternativas que pueden responderla, y esa serie de proposiciones alternativas se conforma de proposiciones alternativas como John, no, perdón, no John, estamos hablando de lo que comió Fred. Entonces, potencialmente esto sería Fred ate the carrots o Fred ate the tuna. Bien. La idea es que tenemos esta pregunta, what did Fred eat? Y tenemos una serie de proposiciones alternativas que pueden responderla. Fred ate the carrots, Fred ate the beans o Fred ate the tuna o Fred ate the beans. Y lo que nosotros estamos afirmando es Fred ate the beans y estamos descartando las alternativas. ¿Bien? Eso es lo que sucede a el nivel del foco. El foco de la oración Fred ate the beans lo que hace es evocar una serie de proposiciones alternativas, Fred ate the carrots y Fred ate the tuna, por ejemplo, y descartarlas. Pero, como dijimos, acá lo que tenemos son dos series de variables. Una es el foco y la otra va a ser el tópico contrastivo. Y lo que va a hacer el tópico contrastivo, como dijimos antes, es evocar una serie de preguntas alternativas a la CUD inmediata. O sea que tenemos la CUD inmediata, what did Fred eat? Donde Fred es el tópico contrastivo, y lo que hacemos para obtener una pregunta alternativa es reemplazar Fred por una serie de elementos alternativos. Por ejemplo, Mary. O sea que podemos obtener una pregunta alternativa a esta reemplazando Fred por Mary. Y eso es lo que nos da esta pregunta que tenemos acá. What did Mary eat? Bien. Supongamos que también hay otra persona en contexto, John. Y eso nos va a dar una tercera alternativa que es What did John eat? Y así sucesivamente. El punto es que yo al tener un elemento marcado como tópico contrastivo en mi oración, lo que hago automáticamente es implicar que mi oración no está totalmente resolviendo la gran pregunta en discusión, sino que me dice que hay otra serie de preguntas alternativas, por ejemplo, acerca de una tal Mary, acerca de un tal John, que yo necesito responder para terminar de responder la pregunta principal que en este caso nos están haciendo. Bien. Básicamente, cuando utilizo un tópico contrastivo, lo que hago es decir, ok, voy a responder la pregunta, mi CUD inmediata, pero no solamente necesito responder mi CUD inmediata para que esta situación comunicativa se resuelva. También es necesario responder otras preguntas alternativas a ese CUD, de las cuales quizás yo no tenga la respuesta, pero también es necesario responder otras cosas. ¿Bien? Básicamente damos a entender que la situación comunicativa es más compleja que la simple estructura focal de la oración que yo estoy respondiendo y que hay otras alternativas en juego. ¿Bien? Así que eso es lo que quiere decir cuando decimos que tenemos una oración con tópico contrastivo, que responde a su CUD inmediata, pero también introduce un conjunto de preguntas alternativas. ¿Bien? Básicamente lo que vamos a decir es que el doblado de predicados hace exactamente lo mismo que el ejemplo de Fred y Mary que acabamos de ver recién. Básicamente lo que decimos es que el predicado 1 funciona como un tópico contrastivo y lo que vamos a tener siempre dentro de nuestra cláusula, dentro de la oración, es algún elemento focal. Bien. O sea, siempre vamos a tener este juego de tópico contrastivo foco en oraciones que tengan doblado de predicados. Bien. Siempre van a obedecer esta fórmula que, si se quiere, tenemos en este momento en pantalla. Y la idea de que el foco estaba asociado a las construcciones de doblado de predicados ya fue observado originalmente por quien propuso un análisis basado en movimiento, que es Luis Vicente. Lo que dijo Luis es que las oraciones con doblado de predicado tienen esta interpretación de verum focus que habíamos visto antes. Y el verum focus básicamente es un subtipo de foco que lo que hace es enfatizar la polaridad positiva de una determinada oración. ¿Bien? Por ejemplo, supongan que alguien nos dice, Jorge no leyó el libro. Nosotros podemos marcar verum focus con un elemento de polaridad positiva como sí. Y podemos decir, sí lo leyó. ¿Bien?
Eso es aplicar énfasis sobre la polaridad positiva de la oración de una manera bastante obvia. Aplicar énfasis sobre la positividad, ¿bien? Pero alternativamente, un significado similar a este que tenemos en 31b lo podemos obtener con doblado de predicados. Y en vez de decir sí lo leyó, podemos decir leer lo leyó. ¿Bien? Donde también de alguna manera se interpreta que tal vez no haya entendido el libro y ese sea el verdadero problema con que la otra persona nos haya dicho que no leyó el libro. Ya vamos a ver un ejemplo más contextualmente feliz acerca de qué es lo que está sucediendo con la interpretación esta de pero no lo entendió. Lo importante es que ya se había observado que las oraciones con doblado de predicados tienen algo que ver con algún tipo de foco. Pero lo que observé yo en mi tesis originalmente, y esto es una observación que retomamos en el artículo, es que estas construcciones también pueden tener otros tipos de focos. Un tipo de focos sobre, por ejemplo, el objeto directo en este caso. Podemos decir algo así como compré el auto, no la moto. ¿Bien? También podemos tener focos sobre términos de proposiciones, como en el caso de 32b. Hablé con Cosmo, no con Eliana. En 32c lo que tenemos es foco sobre el sujeto. Compró Cosmo el asado, no yo. O podemos tener focos sobre elementos de tipo adverbial, como en 32d. Compré hoy el auto, no ayer. Bien, o sea que podemos tener focos sobre varios tipos de constituyentes y el foco no se restringe a la interpretación de ver un focus. Bien, no solamente el foco va a poder caer sobre la polaridad positiva de la oración. Crucialmente, la única restricción que va a haber con respecto al foco es con respecto a lo que se denomina foco amplio. Una oración con foco amplio es una oración en donde toda la oración es foco, donde no hay nada que esté presupuesto, ¿bien? Y típicamente una oración con foco amplio va a poder funcionar como respuesta a una pregunta que justamente no presupone nada. Una pregunta como ¿qué pasó? Si yo pregunto qué pasó, lo que hago es elicitar un contexto en el cual se debe utilizar una oración con foco amplio, donde todo sea foco. Bien, ¿qué pasó? Juan llegó tarde. En ese caso, Juan llegó tarde entera es foco porque no hay nada que esté presupuesto previamente. Bien, noten que una oración con doblado de predicados no se puede utilizar en un contexto de foco amplio. Si alguien pregunta ¿qué pasó? Yo no puedo responder compré el auto. A pesar de que la oración esté bien formada. Esto es un tipo de doblado de predicados posible, pero no lo podemos utilizar en contexto que requiera foco amplio. Y la razón es que, como observamos en los ejemplos de 32, y como se sigue del esquemita que introdujimos antes acá, vos siempre necesitas que el foco esté aplicado sobre un determinado constituyente y no sobre toda la oración, lo que se denomina foco estrecho. Bien. O sea, vos para tener doblado de predicados necesitas foco estrecho y por eso no podemos decirlo de 33b en respuesta a 32a, porque siempre necesitamos foco estrecho en las oraciones de doblado de predicados, tal y como vimos en nuestra pequeña formulita de 30. Bien. O sea que, bueno, para calcular el tópico contrastivo, para calcular la estructura que vimos antes de tópico contrastivo, lo que necesitamos es un foco estrecho y un tópico contrastivo. Y parece ser que foco estrecho es algo que necesariamente tenemos en las construcciones de doblado de predicados. Bien. Vayamos a un ejemplo más puntual. Este es un ejemplo sin doblado de predicados, el que tenemos en 34. Supongan que alguien nos pregunta, ¿qué leyó Jorge? ¿El libro o el artículo? Nosotros respondemos, leyó el artículo. Y cuando respondemos, leyó el artículo, ya terminamos de responder la pregunta que nos hizo 34a. Bien, respondemos satisfactoriamente al hecho de, ¿qué leyó Jorge? Leyó el artículo, punto. Básicamente resolvimos el tema en discusión, resolvimos la pregunta en discusión, que es justamente ¿qué leyó Jorge? No sucede lo mismo cuando utilizamos una construcción con doblado de predicados. Supone exactamente el mismo contexto. Que alguien nos pregunta, ¿qué leyó Jorge? ¿El libro o el artículo? Y en este caso lo que nosotros respondemos es con una construcción de doblado de predicados. Leer, leyó el artículo. Repito nuevamente para que se entienda bien lo que estamos diciendo. ¿Qué leyó Jorge? ¿El libro o el artículo? Leer, leyó el artículo. No sé si ustedes tienen la misma interpretación, seguramente la tienen, pero si ustedes dicen leer, leyó el artículo,
no solamente estamos hablando del artículo en este caso, no simplemente estamos resolviendo la pregunta de qué leyó Jorge, sino que también estamos de alguna manera dando a entender algo con respecto al libro. De alguna manera estamos dando a entender que cualquier cosa que haya sucedido con el libro no fue exactamente algo que tenga que ver con leerlo. Por ahí lo que pasó con el libro es que Jorge hojeó el libro o lo compró o hizo otra cosa, pero no lo leyó. ¿Bien? Repito para verificar que tenga la interpretación. ¿Qué leyó Jorge? ¿El libro o el artículo? Leer, leyó el artículo. ¿Bien? Queda como en suspenso qué sucedió con el libro. Estamos dando a entender que algo también pasó con el libro, pero no sabemos exactamente qué, o estamos dando lugar a que la persona pregunte qué pasó con el libro. ¿Bien? Básicamente lo que estamos haciendo es lo mismo que vimos en el ejemplo de Fred y Mary con los beans. Estamos de alguna manera introduciendo una estructura discursiva compleja. Estamos diciendo más de lo que dice literalmente la oración. Estamos diciendo, bien, leyó el artículo, pero hay otras cosas que pasaron con el libro, otras preguntas en discusión que debemos resolver con respecto al libro, que son relevantes también para el tema general que nosotros estamos discutiendo y que van más allá de la question under discussion inmediata que estoy respondiendo en este momento. ¿Bien? O sea, básicamente lo que tenemos en el árbol discursivo que tenemos acá en 36. Nosotros decimos leer, Jorge leyó el artículo, y lo que tenemos es, a primer nivel, foco. Lo que tenemos es que Jorge leyó el artículo, es una de muchas proposiciones alternativas que podría ser, bueno, en este caso son dos nada más. Porque nos están preguntando qué leyó Jorge, el libro o el artículo. La alternativa podría ser que Jorge leyó el libro. Pero nosotros estamos respondiendo con que Jorge leyó el artículo, con foco en artículo, así que esta proposición queda de alguna manera negada. Pero recuerden, esta oración tiene tópico contrastivo. Y cuando nosotros tenemos un tópico contrastivo, lo que hacemos es que la question under discussion que estamos respondiendo con nuestra oración con foco, tiene un elemento, en este caso el verbo leer, que puede ser reemplazado por otras alternativas. En este caso van a ser verbos, que pueden ser, por ejemplo, ojear, qué sé yo, romper, supongamos que puedo haber roto el libro. O cualquier otro conjunto de verbos que puedan ser contextualmente adecuados al intercambio comunicativo. Supongan que es ojear. En ese caso, lo que podemos postular es una pregunta alternativa a la CUD que estamos respondiendo, que es ¿qué ojeó Jorge? Y esa pregunta de ¿qué ojeó Jorge? Se responde con Jorge ojeó el libro. ¿Ven? Todo esto a nivel implícito, como para que nosotros tengamos la interpretación de que algo más sucedió con el libro, y eso fue que, bueno, no lo leyó propiamente hablando, sino que simplemente le pegó una mirada. Bien. Lo que tienen que entender acá es que lo que hace el tópico contrastivo es decirnos que hay una estructura compleja, que hay una pregunta más grande a la que nosotros necesitamos responder. Bien. Eso es todo lo que hace el tópico contrastivo. El tópico contrastivo no nos da cuáles son las opciones de preguntas alternativas. Las opciones de preguntas alternativas nosotros las llenamos simplemente por implicatura, por conocimiento del mundo, por más o menos saber qué nos está intentando decir el hablante cuando nos dice una oración con un tópico contrastivo. ¿Bien? O sea, nosotros, lo que nos da el tópico contrastivo es esta estructura compleja, nosotros rellenamos los nodos de nuestra estructura discursiva compleja con nuestro conocimiento del mundo. ¿Bien? O sea, no es que Jorge dice leer con tópico contrastivo y eso me da automáticamente el verbo ojear. Lo que me da el tópico contrastivo en leer es saber que hay una pregunta alternativa a que leyó Jorge que involucra un verbo que no es leer. ¿Bien? Vayamos al caso de ver un focus. Y acá creo que ya quedó bastante claro que a partir del ejemplo que vimos acá, que el tópico contrastivo, que el predicado 1 de las construcciones de doblado de predicados introduce esta interpretación de tópico contrastivo, esta idea de que hay una continuación que nos va a permitir, digamos, terminar de responder una gran pregunta que está en juego. Bien, veamos cómo funciona esto con el ver un focus. Supongan que alguien nos pregunta, bueno, hay un contexto acá que hace que todo sea más feliz. Asuman un escenario en el que Jorge tiene una tarea. Jorge es un chico que va a la escuela y tiene una tarea en la que tiene que, 1, leer un libro y 2, escribir un breve ensayo sobre ese libro. Y supongan que la maestra va y le pregunta al compañero de banco de Jorge, ¿leyó el libro, Jorge?
y el compañero de banco dice, bueno, leer el libro lo leyó. Y acá también tenemos una suerte de interpretación de que, bueno, hay algo más como para completar la historia. No, esto no muere en que el chico leyó el libro y punto. Básicamente tenemos la interpretación de que si bien leyó el libro, algo más pasó que él no pudo completar toda la tarea. O se olvidó la tarea en casa, o qué sé yo, no escribió el ensayo, simplemente leyó el libro. Algo más pasó. Y esto es justamente la interpretación que nos introduce el tópico contrastivo. La idea de, te estoy respondiendo una pregunta, la pregunta que me... Estoy respondiendo una question under discussion, que en este caso es, ¿leyó Jorge el libro? Pero hay una pregunta mayor, más general en juego, a la que yo no estoy totalmente respondiendo a través de mi oración. ¿Bien? Um, y esta interpretación es justamente la que se sigue de que, en este caso, el predicado 1, leer el libro, funcione como un tópico contrastivo. Vamos a ver la estructura discursiva para esto. Tenemos leer el libro, Jorge lo leyó, y Jorge lo leyó introduce una serie de alternativas, que en este caso son dos básicamente. Otra vez tenemos un caso de dos, porque si nos preguntan, ¿leyó el libro Jorge? Tenemos dos opciones. Jorge lo leyó o Jorge no lo leyó. Bien. Eso es una pregunta total, digamos, la que nos están haciendo acá. La pregunta que estamos respondiendo, la CUD inmediata, es una pregunta total, por tanto tenemos solamente dos maneras de responderla, sí o no. Y básicamente nosotros estamos respondiendo que sí, así que la respuesta de no de alguna manera queda cancelada. Pero crucialmente nuestra oración tiene tópico contrastivo sobre leer el libro. O sea que en la question under discussion inmediata yo puedo reemplazar leyó el libro por una serie de alternativas, básicamente una serie de VPs alternativos que me van a dar una serie de preguntas alternativas. O sea, así como tengo leyó el libro Jorge como una de las preguntas, puedo tener algo así como olvidó la tarea Jorge como una de mis preguntas alternativas. Bien. Y esto de olvidó la tarea Jorge tiene una pregunta, o sea, esto es una pregunta total que puede tener una respuesta como Jorge olvidó la tarea. Y esta es quizá una de las maneras de continuar la historia que, bueno, de alguna manera dejamos incompleta cuando pronunciamos 37b. ¿Bien? Bien. Ese es básicamente el funcionamiento de un tópico contrastivo y esa es la manera en que funciona el predicado 1 como tópico contrastivo en el doblado de predicados. Ahora, el punto es que nosotros dijimos que esto nos va a permitir explicar la identidad léxica que hay entre el predicado 1 y el predicado 2 y crucialmente la restricción de isla que tenemos en estas construcciones. Con lo que vimos acá, hasta acá ya podemos extraer una serie de conclusiones. La primera de estas conclusiones es que los tópicos contrastivos indican qué parte de la CUD inmediata debe reemplazarse para formar un conjunto de alternativas salientes. ¿Bien? Nosotros sabemos que aquello que marcamos como tópico contrastivo en la oración que pronunciamos, una vez que de alguna manera abstracta construimos cuál es la CUD inmediata, si tomamos esa CUD inmediata y reemplazamos el tópico contrastivo por una serie de alternativas, vamos a tener una serie de preguntas alternativas que van a conformar, si se quiere, la estructura discursiva compleja a la que estamos haciendo referencia al usar el tópico contrastivo. Sabemos que el predicado 1 tiene esta función, la función de tópico contrastivo, porque bueno, más o menos lo demostramos. Y esto implica que de alguna manera el predicado 1 nos adelanta cuál es la CUD inmediata a la que responde nuestra oración. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, por ejemplo, tenemos una oración como comprar, compró el auto, bien, nosotros podemos saber de qué va a tratar nuestra oración incluso antes de que nos digan compró el auto. Porque cuando yo digo comprar, básicamente lo que estoy diciendo es que está en juego una question under discussion que va a contener el tópico contrastivo comprar. O sea que va a haber una question under discussion que va a ser acerca de comprar. Y que esa question under discussion a su vez va a tener una serie de alternativas que no van a ser acerca de comprar. El punto es que cuando yo digo comprar, de alguna manera ya sé que mi question under discussion va a ser acerca de comprar.
Y eso lo puedo llegar a confirmar una vez que emito el resto de la oración, el resto de la cláusula, compró el auto. Básicamente esto me indica parte de la question under discussion y lo que hace el resto de la cláusula es responder a esa question under discussion. Básicamente la estructura de 39 es algo así como comprar me dice que hay una could acerca de comprar, tal que compró el auto va a ser la respuesta a esta could acerca de comprar. Bien. Por ejemplo, podríamos tener una suerte de diálogo basado en estas dos opciones, que es ¿qué compró Juan? Compró el auto. ¿Bien? Hay una pregunta acerca de comprar, la de A, que se responde con la cláusula que tenemos también en la oración, la cláusula que no forma parte del tópico contrastivo. ¿Bien? Esa es la idea de análisis a nivel muy simple de lo que estamos proponiendo. ¿Bien? Que el tópico contrastivo, al ser un tópico contrastivo y al tener todas las propiedades que vimos de la mano del sistema de Buring recién, lo que hace de alguna manera es explicitarnos parte de la question under discussion. La question under discussion en este caso en 39 va a ser acerca de comprar. Por ejemplo, va a ser una pregunta similar a qué compró. Y lo que va a hacer el resto de la oración, la cláusula, es responder justamente esa question under discussion acerca de comprar. O sea que de alguna manera va a tener una estructura de tipo diálogo similar a la que tenemos acá. Esta es la pregunta, esta es la respuesta. ¿Bien? Ahora bien, veamos cómo funciona esto para explicar el problema de la identidad léxica. Yo tengo los ejemplos que habíamos visto antes en 27A y 27B. Comprar tomo cerveza, comprar un auto, comprar una moto. Y el problema es que cuando yo digo 27A, comprar tomo cerveza, lo que tengo es un tópico contrastivo, comprar, que me dice, ok, la question under discussion en esta oración es acerca de comprar. Sin embargo, el resto de tu oración, tomó cerveza, lo que hace es responder una could inmediata que no tiene nada que ver con comprar. Tomó cerveza responde a una pregunta del tipo ¿qué tomó? Bien. Que no es una pregunta que se pueda hacer una pregunta acerca de comprar. Bien. La pregunta a la que nos da pie este tópico contrastivo es una pregunta como la que tenemos en 40A. Una pregunta similar a ¿qué compró? Y crucialmente, si yo pregunto qué compró, no puedo resolver esa CUD inmediata con una oración como tomó una cerveza. No estoy respondiendo a la pregunta. Por tanto, yo no puedo tener oraciones de doblado de predicados con verbos distintos. ¿Por qué? Porque de alguna manera introduzco una pregunta que no respondo. ¿Bien? Lo mismo sucede a un nivel un poco más complejo en el ejemplo de 27b. Compré un auto, compré una moto. Porque en este caso lo que tenemos es una pregunta total, ¿compraste un auto? Que nosotros tenemos que responder por sí compré un auto o no, no compré un auto. Y en definitiva lo que nosotros estamos respondiendo es compré una moto. Una pregunta que no puede responder esta question under discussion. Bien. Noten que lo que tenemos acá es ver un focus. Bien. Con ver un focus lo que tenemos es foco sobre la polaridad positiva de la oración. Es el tipo de foco que nos da una pregunta de sí o no. Noten que ustedes lo que van a pensar es que esta pregunta se podría responder con foco contrastivo sobre el constituyente una moto. ¿Compraste un auto? Compré una moto. Pero en ese caso no tenemos ver un focus. No estamos respondiendo una pregunta implícita de sí o no. Lo que estamos respondiendo en ese caso es una pregunta implícita de ¿qué compraste? Bien. O sea, por más que alguien nos haga la pregunta ¿compraste un auto? Si nosotros decimos compré una moto con foco en moto, lo que estamos respondiendo es una pregunta implícita que nosotros estamos de alguna manera acomodando en nuestra discusión, que es la pregunta ¿qué compraste? Y la pregunta ¿qué compraste? Te permite resolver la pregunta que te hizo la otra persona, ¿compraste un auto? ¿Bien? Recuerden lo que discutimos con respecto a question under discussion la clase pasada. Bien, entonces ese es el problema de la identidad léxica. Necesitamos identidad léxica, necesitamos tener el mismo verbo en el predicado 1 y en el predicado 2 para que el predicado 1 introduzca una cierta pregunta, que el predicado 2 pueda responder, ayudar a responder. Si tenemos verbos distintos,
Tenemos un escenario como el de 40, donde preguntamos qué compraste y respondemos tomaste una cerveza. Algo que no puede ser. ¿Bien? Y el mismo tipo de explicación se va a aplicar a los casos de isla. Voy a omitir los detalles con respecto a cómo funciona esto exactamente, con respecto a qué parte de la información está aseverada y qué parte de la oración no está aseverada. Pero con los ejemplos debería quedar bastante claro cuál es la intuición. Sabemos que no podemos decir algo como 42, comprar, Eliana fue al cine después de comprar un libro, donde tenemos acá una isla de adjunto. ¿Cómo podemos explicar esto a partir del sistema que venimos discutiendo? Bueno, lo que nosotros dijimos es que comprar introduce una pregunta, una CUD acerca de comprar, y el resto de la oración tiene que responder esa pregunta. Bien. Ahora, crucialmente, si yo hago una pregunta acerca de comprar, por ejemplo, una pregunta como 43A, ¿qué compró Eliana? Esa pregunta no la voy a responder diciendo, Eliana fue al cine después de comprar un libro. A pesar de que tenemos la información necesaria para responder a la pregunta, este tipo de respuesta no es una respuesta feliz a este tipo de pregunta. Básicamente, esta no es una CUD inmediata para la respuesta que tenemos emitiendo en 43B. Bien. O sea, la pregunta inmediata para 43B sería algo así como, por ejemplo, ¿quién fue al cine después de comprar un libro? O ¿cuándo fue al cine Eliana después de comprar un libro? ¿Se entiende la idea? Lo que tenemos acá es un conjunto de preguntas que no forman un constituyente que no apunta a la CUD inmediata que resuelve el resto de la oración. De alguna manera, el tópico contrastivo nos dice que nuestra oración va a ser acerca de una cosa, acerca de un evento de compra, y el resto de la oración nos dice que Eliana fue al cine. O sea, no calzan. Ese es el problema que queremos capturar con nuestra explicación. ¿Bien? O sea, no es una cuestión de movimiento, es una cuestión simplemente de que estás formando algo que discursivamente no tiene sentido. ¿Bien? Lo mismo sucede en el resto de los casos. Comprar, que Eliana haya comprado un libro me sorprendió. Donde lo que tenemos es un sujeto, que Eliana haya comprado un libro, y lo que sabemos es que comprar me va a introducir una CUD, que es acerca de comprar, y que el resto de la oración, que Eliana haya comprado un libro me sorprendió, va a tener que responder a esta pregunta. ¿Responde esto a una pregunta acerca de comprar? Bueno, no. Porque si yo pregunto ¿qué compró Eliana, por ejemplo? No puedo responder que Eliana haya comprado un libro me sorprendió. Esta no es una CUD inmediata para esta oración. Y recordemos que CUD inmediata es la CUD que en los términos de Ruth es congruente con la oración declarativa. O sea, la estructura de foco de esta oración tiene que calzar en esta pregunta. Y eso no va a pasar en estos casos. Lo mismo con una estructura coordinada. Este comprar nos introduce una pregunta, una CUD acerca de comprar. Esto tiene que responder a esa pregunta. ¿Qué compró Eliana? Eliana compró un libro y vendió una revista. Como que nos sobra todo esto, ¿no? O sea, la estructura de foco de toda esta oración no calza en la pregunta que estamos haciendo, ¿qué compró Eliana? Lo mismo con una cláusula relativa. Vi a la mujer que compró el libro. Donde tenemos esta isla, tenemos esta cláusula y esa cláusula tiene que responder a una pregunta acerca de comprar. ¿Podemos responder una pregunta acerca de comprar con una oración del tipo ¿vi a la mujer que compró el libro? No. ¿Qué compró la mujer? Vi a la mujer que compró el libro. No estamos respondiendo la pregunta nuevamente, por tanto, tenemos una oración con dolor de predicado inaceptable. Hay una excepción, sin embargo, una excepción interesante, que es con respecto a los nominales complejos. Ustedes saben que los nominales complejos son islas de extracción, son islas fuertes, al igual que todos los contextos anteriores, son todas islas fuertes. Sin embargo,
con nominales complejos es bastante mejor el formar una estructura de doblado de predicados. Por ejemplo, podemos decir algo, podemos tener un diálogo como el de 50. ¿Qué hizo tu vecino con toda la plata que ganó? ¿Compró algo interesante por lo menos? Y B puede responder, escuché el rumor de que compró un auto. Que, bueno, esto es una buena respuesta para esta pregunta. Y la explicación para esto es que, como observa Simmons y muchos otros autores, a veces las oraciones no son acerca de el contenido que está aseverado no aseverado, el contenido que está en la cláusula matriz. A veces, el punto principal, informativamente hablando, de una oración puede estar en una subordinada. Por ejemplo, diálogo de 51. Who was Louis with last night? ¿Con quién estaba Louis la otra noche? Y se puede responder a esto, escuché que estaba con Bill. Bien. Y escuché que es la oración principal y la oración subordinada es la que realmente está respondiendo a la pregunta, que es que ella estaba con Bill. Bien. Lo mismo va a suceder en los casos de NP complejo para nosotros. Una oración como 50b, comprar, escuché el rumor de que compró un auto, va a funcionar porque comprar va a introducir una CUD que va a ser justamente acerca de comprar, por ejemplo, que compró el vecino. Y yo esta CUD la voy a poder responder con una oración del tipo escuché el rumor de que compró un auto, en donde el punto principal de la respuesta es que compró un auto. Bien. Y eso funciona en un diálogo como el que tenemos en 52. ¿Qué compró el vecino? Escuchó el rumor de que compró un auto, donde la parte que está funcionando como punto principal, la parte que está respondiendo a la pregunta, es la subordinada. Bien. O sea que yo puedo utilizar esta oración, escuché el rumor de que compró un auto, escuché el rumor de que compró un auto, para responder una pregunta acerca de comprar. Yo puedo responder una CUD inmediata acerca de comprar con esa oración. Por tanto, se predice que la oración de 50b tiene que ser buena. Bien, ese es básicamente el análisis que proponemos. Creo que es todo lo que voy a decir por ahora. Voy a dejar el resto de cuestiones que puedan surgir para la clase en la que discutamos este tema. Por ahora simplemente voy a leer el resumen de la clase y vamos a cerrar. Bien, en esta clase presentamos la construcción de doblado de predicados en español. Vimos el análisis de Vicente 2007-2009 en términos de pronunciación de múltiple de copias y vimos que la principal razón para asumir este análisis es la sensibilidad de la construcción a restricciones de isla. También discutimos datos que sugieren que este análisis es incorrecto. Vimos que la construcción de doblado de predicados no exhibe efectos de reconstrucción. Vimos que los predicados no requieren ser idénticos. Y vimos que hay otras construcciones de doblado que no parecen involucrar movimiento y que sin embargo también exhiben restricciones de isla. Y luego vimos el análisis que proponemos con Matías Verdecchia y vimos que, de acuerdo con este análisis, los predicados no se relacionan por movimiento y todo se basa en observar que el predicado 1 es un tópico contrastivo y que de este hecho podemos derivar tanto la identidad léxica que se observa en la construcción como las restricciones de isla que exhibe la construcción, bien, sin necesidad de postular operaciones de movimiento. Vamos a discutir más detalles de estos en la clase de la próxima semana que tengamos con respecto a este tema. Por ahora, bueno, si quieren tener más detalles, pueden ir leyendo el artículo de Vicente si quieren o nuestro artículo. Y sin más, me despido hasta la próxima clase. Hasta luego.